Buenas tardes. Gracias por asistir a nuestras actividades de divulgación de la ciencia de la Coordinación de Extensión Universitaria en la UAM Xochimilco. Esta es nuestra primera emisión en este canal de CEUX TV, que está siendo un proyecto muy interesante lanzado por la doctora Elsa Muñiz, nuestra coordinadora de Extensión Universitaria, y quiero agradecer a ella que nos dé la oportunidad de empezar a divulgar lo que hacen nuestros investigadores y a nuestros compañeros Oscar Zavala y Carla Martínez, que están apoyándonos en la parte técnica. Ellos también son compañeros de extensión universitaria, y también agradecer al ingeniero Víctor Garrido de la Coordinación de Cómputo, que hace posible que tengamos las salas de emisión y toda la red de internet para realizar estas actividades. Pues le doy la bienvenida a la doctora Carmen Vera, que siempre ha sido tan bondadosa con nosotros, quien ha hecho una investigación muy interesante y que en algún momento tuvimos vínculo para realizar una exposición gráfica de su proyecto de investigación, que es verdaderamente sorprendente. Para que demos inicio a esta conferencia, que es sobre el pie diabético, nosotros le pusimos el nombre de las moscas superpanteoneras, porque resulta que el trabajo que ella realiza es con estas moscas que normalmente son muy molestas para todos, nos causan mucha repulsión, pero como todo ser vivo, nos da beneficios para el humano, para variar. Y entonces quisimos abrir el micrófono y la pantalla para la doctora Vera para que nos cuente cómo es que hizo esta investigación. Y antes que eso me voy a permitir, bueno, decirle buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes ya, sí. Y Pues bueno, aquí estamos. voy a presentar quién es nuestra doctora Carmen Vera. Ella es egresada de la licenciatura de nutrición de la UAM Xochimilco, de la primera generación. Realizó la maestría en salud pública internacional en el Instituto Nacional de Salud Carlos III en Madrid, España, y el doctorado en educación y salud pública en la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Ha sido docente de la licenciatura en nutrición y en el posgrado, dirigiendo múltiples tesis a lo largo de 35 años en esta bella institución que es la UAM Xochimilco. Ha generado 10 cuadernos manuales de nutrición y bioquímica para la licenciatura en salud. Ha dictado más de 100 ponencias en congresos nacionales e internacionales sobre nutrición, diabetes y pie diabético. Es autora de 50 artículos especializados en nutrición en revistas universitarias, nacionales e internacionales. Ya ha expuesto más de 80 trabajos sobre la diabetes y sobre el pie diabético. Desarrolló el proyecto de producción y esterilización de larvas de mosca Lucilia sericata, consideraciones en el tratamiento de úlcera crónica en el pie diabético desde el año 2010 a la fecha, y desarrolló una clínica de atención al pie diabético en la UAM Xochimilco a partir del año 2015. La doctora Carmen Vera es miembro del Departamento de Atención a la Salud de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Y bueno, damos la bienvenida a esta primera conferencia en vivo por parte del proyecto de divulgación de la ciencia. Bienvenida, doctora, y cuéntenos de qué va todo esto. ¿Qué es esto? Sí, bueno, pues muchas gracias esa presentación, Dios mío. Pero bueno, pues sí es un proyecto muy interesante, es un proyecto para mí urgente, ¿no? Para mí urgente porque pues se necesitan, el tema del pie diabético actualmente es un reto completo porque imagínense que tenemos la información de que en México hay aproximadamente casi 13 millones de personas que tienen la enfermedad. Ajá. Y en el mundo, 422 millones. O sea, es muchísimo. Además de que está dentro de las primeras causas de muerte en México y en el mundo. Entonces, la diabetes mal manejada, mal controlada, pues tiene muchas consecuencias. Esta vez solamente hablaríamos de lo que sería el pie diabético, nada más que es una de sus complicaciones. No sé si podríamos empezar a ver las diapositivas o si se puede, o seguimos solamente platicando de lo que sería el proyecto. Bueno, exactamente. Entonces, les voy a ir platicando un poquito de qué se trata. Traté de resumirlo y voy a pasar algunas un poquito rápido porque no es el objetivo principal
de la exposición. Si quieres, vamos pasando la siguiente, que vamos a hablar de lo que es, pues, la diabetes. La otra, por favor. Ajá, la siguiente. Ujú. Bueno, ahí hablamos un poquito de lo que es la diabetes, que ya, como yo les digo, no es que vayamos a ahondar totalmente, pero tenemos que tocarla, ¿no? El punto de lo que es como que la enfermedad. La siguiente, si quieres, nos ilustra, la siguiente diapositiva nos ilustra el concepto bueno, que ya sabemos que principalmente se habla de la producción a veces nula o a veces insuficiente de la insulina en el cuerpo. La siguiente, por favor. Estamos hablando en forma general, ¿verdad? Podemos hablar de muchas otras cosas sobre la diabetes y sobre la producción de insulina, etcétera. Pero bueno, aquí en forma general solamente vamos a comentar pues la importancia de la alteración del páncreas y del no funcionamiento de la insulina total o parcial, ¿no? La siguiente, por favor. A ver, vamos a ir. Sí, sí podemos verla. Ajá. Y bueno, aquí tenemos las principales causas de mortalidad en México, que son enfermedades sí, del corazón, sí, la diabetes, tumores malignos. Podemos ver que pues ahí se encuentra el tema de la diabetes, ¿no? Igual en la prevalencia, miren en esta diapositiva tenemos exactamente la prevalencia de la diabetes en 2012, dice ahí, era 9.67%. Vean, en 2012, ajá, prevalencia de la diabetes. Después tenemos en 2016, ajá, 2016 tenemos 10 subió 10.3. Después tenemos ahí, ajá, bueno, tenemos dos aspectos ahí. Tenemos que la prevalencia, como dice en la parte de abajo, va a ser en un 90% en personas que tengan sobrepeso y obesidad. Ajá. Y bueno, y a veces también hipertensión, ¿no? Por eso se ha hecho esta triada de las enfermedades, que es el síndrome metabólico, en donde se agrupan esas tres enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, si alguien tiene o todas las otras enfermedades, que sería obesidad, hipertensión, tiene más probabilidad, como dice ahí, aumenta en un 90% la probabilidad de tener la diabetes. La siguiente, por favor. Ujú. Bueno, ahí tenemos pues más o menos las glicemias, los niveles normales de glucosa, aunque actualmente ha habido cambios. Estos índices se manejan también por países, ¿no? Aquí en México es así como más o menos se manejan, pero actualmente está habiendo cambios y además están más estrictos los índices, ¿no? Están mucho menores. La siguiente, por favor. Y ajá, ahí vemos, bueno, dentro de todo la situación de la diabetes, que realmente es una situación seria, que desgraciadamente no contamos a veces con la información necesaria para que tomemos con seriedad los cuidados que debe de tener. Yo creo que una diabetes bien cuidada, una diabetes eh, controlada, tiene pocas posibilidades de tener complicaciones. Aunque bueno, no solamente se tiene que cuidar, ya llega un momento que no solo se tiene que cuidar lo que se come, sino también las emociones, ¿no? Hay que cuidarlas porque pues el estrés y todo este tipo de cosas también hace que se aumente la glucosa, etcétera. Ahí pusimos solamente, no sé, corazón, hígado, riñones y los ojos. Y enmarcamos, porque es de lo que vamos a hablar ahorita, lo que sería el pie diabético, el pie, que serían, aparte que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con la circulación, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí, bueno, vamos a hablar ahorita de una de las complicaciones, pero de la diabetes mal manejada, mal controlada, casi, o sea, por lo general es así. O sea, es muy, es poco probable que haya a veces complicaciones habiendo cuidados, pero pues sí las llega a ver. Hay complicaciones que todavía no se determina exactamente cuál es toda la cadena de factores que lleva a esta complicación. Pero en el 90% de las personas
que tienen este padecimiento, o más del 90% son personas con un desequilibrio metabólico importante. La siguiente, por favor. Ujú. Bueno, entonces aquí y la siguiente hablamos de lo que es el pie diabético. La siguiente, por favor. Aquí hablamos lo que dice la diapositiva anterior, lo podemos ver aquí. Vamos a ver que una diabetes mal manejada, mal controlada, la tenemos, una de las complicaciones más tremendas es el pie diabético, porque además es crónico, es degenerativo, es una cosa que aumenta y que se complica más si no se atiende a tiempo, ¿no? Y desgraciadamente, yo por lo menos la experiencia que tengo, la mayoría de la gente que me llega con complicaciones, la mayoría son personas de escasos recursos económicos, la mayoría son varones, ujú, que también esto tiene un peso en el tema de la salud. Ustedes seguramente han oído hablar que pues los varones a veces son los que menos acuden al servicio médico. La siguiente, por favor. Y bueno, al final es un reto el pie diabético, ¿no? Es una urgencia. Tenemos que integrar el equipo, tenemos que hacer un buen manejo, tenemos que identificar los factores de riesgo, explorar y clasificar, el manejo ambulatorio, o sea, y educar al paciente y además una terapia adyuvante, dice ahí que sería una terapia complementaria, ¿no? Que es urgente porque ahorita les voy a contar por qué. La siguiente, por favor. Ajá, entonces aquí tenemos otra concepto de lo que sería o referencia, que es la alteración clínica, ¿sí? Que tiene muchas más alteraciones, ajá, neuropáticas, angiopáticas, etcétera. O sea, es un conjunto de situaciones los que nos va a llevar, la siguiente, por favor, nos lleva al problema del pie diabético. Entonces, aquí también nos vuelve a hablar de las complicaciones principales para que se dé este problema, que son neuropatías, enfermedad vascular, infecciones, etcétera. Ajá, entonces la siguiente, por favor, para no quedarnos ahí. Y bueno, aquí nos habla de exactamente, dice, durante el transcurso de la enfermedad, el 15%, vean este dato es importantísimo, el 15% de los pacientes diabéticos se espera que desarrolle una úlcera en el pie o en la pierna y el 3% tendrá asociada una infección profunda, que yo la verdad pensaría que a veces mucho más del 3%, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, este dato también es demasiado fuerte, que el pie diabético produce 85% de las amputaciones traumáticas de la extremidad inferior. Es un dato espantoso y con un riesgo 8 veces mayor de amputación sería el pie diabético. Y que el 36% de los pacientes mueren a los 2 años de realizar la amputación transtibial, que es pues del tobillo, por decirles para abajo. Y además hay veces que yo he observado que últimamente también se puede, esto donde dice los 2 años después de realizar la amputación, puede ser hasta un mes después de realizar la amputación. O sea, de verdad, el pie diabético es uno de los problemas más complejos y más difíciles para el paciente. El siguiente, por favor, la siguiente. Ujú. Entonces, bueno, ahí nada más para resumir, vemos que la etiología, es decir, el origen de este problema, tiene involucrado una alteración nerviosa, el sistema inmune y vascular, principalmente. De ahí parten la mayoría, o si no es que todas las complicaciones. La siguiente, por favor. Ajá, la siguiente también, por favor, aquí, bueno, hay muchas clasificaciones. Nosotros estamos en Werner, es la clasificación que usamos, y actualmente PEDIS, que es una de las clasificaciones más completas. Entonces, dentro de los síntomas del pie diabético que tenemos son falta de sensibilidad, la piel seca, agrietada, infecciones por hongos, mala circulación, rosaduras, o sea, es realmente cuando encontramos algunos de estos síntomas, tenemos que ver la manera de prevenir,
que sean situaciones en las que inmediatamente que veamos alguno de estos síntomas, echemos a andar la tensión rápida de ese pie, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí también tenemos, si quieres la siguiente, ahí tenemos datos de los que hemos mencionado. Y bueno, ante un problema de pie diabético, depende de, hay que clasificar, hay que evaluar, hay que ver, hay que hacer un diagnóstico completo. Y ahí viene el tipo de cómo, si tiene infección, qué tipo de bacteria es la que tiene, etcétera. Aquí tenemos un número importante de atención en medicamento, en alopatía, ajá, que se utiliza. El pie diabético es complejo, no podemos decir, bueno, fulano tiene pie diabético, ya le indicaron tal cosa, o sea, es más complejo que eso. Mucho más hay que ver que el paciente cumpla, qué complicaciones tiene, cuál es su situación laboral, familiar. O sea, es una situación de verdad muy amplia, muy compleja y actualmente, pues en nuestro sistema de salud, pues no se da abasto para poder atender el pie diabético detenidamente, ¿no? Entonces, pues se llega muchas veces a lo que es la amputación, situación pues demasiado grave para un paciente en todos los niveles, ¿no? A nivel emocional, a nivel económico, familiar, de dolor, etcétera. Es un problema complejo, es un problema fuerte, es un problema en el que urge ver qué otras posibilidades tenemos para atenderlo, ¿no? La siguiente, por favor. Fue así que, bueno, aquí tenemos más de las complicaciones. Más adelante podríamos hablar que hay distintos tipos de heridas, heridas secas, heridas húmedas, pie charcot, que es esto cuando ya deforma toda. Al final les voy a pasar las fotos de algunos de mis pacientes más queridos y tenemos esta de pie charcot en uno de mis pacientitos que ya vamos afortunadamente en proceso de cerrar la herida. La siguiente, por favor. Ajá. Y bueno, sabemos que el mayor riesgo del pie diabético pues es la infección, ¿no? Y es el problema en la mayoría de ellos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, bueno, a nivel resumido, muchos aspectos fisiopatológicos que nos llevan a lo que es el pie diabético, muchas veces a la infección, como la podemos ver ahí, y a veces a la gangrena, que ya es una situación en la que ya se tiene que cortar, ¿no? Ya no hay opción ahí, porque pues si no ya sería la muerte del paciente. La siguiente, por favor. Y los factores de riesgo. Ajá. Es decir, en quiénes es más probable, aparte de todo lo que hemos comentado, ajá, lo que tienen deformidades óseas, neuropatías diabéticas, deterioro visual, la gente que es alcohólica, las personas mayores, todas esas personas tienen un factor de riesgo mucho más alto. La siguiente, por favor. Y bueno, los tipos de úlceras diabéticas que, bueno, no las vamos a describir en este momento porque no es el enfoque de la plática, pero bueno, las mencionamos. Ajá, la siguiente, por favor. Ahí tenemos, bueno, ejemplos de los tipos de úlceras que clasificamos. La siguiente, por favor. Ajá, vean ustedes, por ejemplo, esta es una úlcera neuropática, es una úlcera seca, y están alteradas muchas veces el sudor de los pies es un aspecto benéfico, o sea, permite que no nos rocemos, ajá, permite que haya un juego entre el zapato y no haya rozaduras. Cuando hay alteración neuropática, no hay sudor. Entonces se roza y se abre, por ejemplo. Es una pequeña explicación de un tipo de úlcera de este tipo. La siguiente, por favor. Ajá. Y bueno, ahí la infección es muy importante y aquí el diagnóstico y el tratamiento precoz es la única forma de impedir la progresión y evitar situaciones dramáticas como sería la amputación, ¿no? Yo conozco gente que ha venido conmigo con 10 años, una herida de 10 años, por ejemplo, de 15 años, y es impactante todo el proceso que tenemos que hacer, ¿no? La siguiente, por favor. Ujú. Bueno, aquí la siguiente sería la clasificación.
Ujú, que les decía yo, bueno, cuando nos llega ese pie diabético, pues tenemos que hacer una valoración, tenemos que clasificarlo, tenemos que ver qué características tiene la lesión, etcétera, para poder proponer una alternativa que en este caso es la alternativa de las larvas de mosca, ¿no? Adelante, por favor, la siguiente. Ujú. Y a lo que no queremos llegar justamente es a esto, ¿no? Este es un tratamiento cubano, el Everprot, que tiene una gran posibilidad, la verdad, de curación. Depende del tipo esto no es mágico, o sea, depende del tipo de paciente, del tipo de herida, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Everprot para mí es maravilloso, pero es muy difícil tenerlo en México. Hay muchas complicaciones para obtenerlo. La siguiente, por favor. Ujú. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, una situación ya cuando hay amputación, que también hay complicaciones, ¿no? No quiere decir que la amputación, a pesar de lo difícil y complicado que puede ser para un paciente, ya no tiene más problemas. No, de ninguna manera. Pueden haber más complicaciones. La siguiente, por favor. Ajá, ahí tenemos, bueno, todo lo que hacemos nosotros en este proceso, que es la evaluación, ajá, los pulsos que tenemos que tomar para ver cómo está hacer la evaluación, hacer un diagnóstico y que nuestra propuesta de tratamiento sea más eficaz. La siguiente, por favor. Ujú. Y bueno, la inspección también tenemos que revisar todo esto. O sea, a pesar de que nuestra propuesta de tratamiento es con larvas o con productos derivados de larvas, tenemos que pasar por todos estos procesos, evaluando al paciente, conociendo a profundidad qué es lo que está pasando en ese pie. La siguiente, por favor. Y bueno, vienen los tratamientos, como ya hemos dicho, el tratamiento de farmacia, que es el más conocido. Ajá, la siguiente. Ajá, y bueno, aquí viene lo más conocido y lo más que son los antibióticos, ¿no? Que también a veces nosotros trabajamos. Yo trabajo con una médica que ella nos ayuda a hacer las indicaciones de los antibióticos. Ujú. La siguiente, por favor. Y bueno, hay que ver cuándo se tiene que derivar ya el paciente a otro tipo de terapeuta, otro tipo de terapia, otro tipo de tratamiento, cuando el paciente no responde a tratamientos con antibióticos, a tratamientos con debridación quirúrgica, etcétera. Entonces, hay que ver, ya cuando a mí me llegan ese tipo de pacientes, la mayoría han pasado por todo este tipo de tratamientos sin tener una solución completa a su problema. La siguiente, por favor. Y bueno, vienen además con más problemas. No solamente es el pie, a veces traen descompensaciones que nosotros tenemos que contribuir a su mejoría, pues para que pueda funcionar también nuestro tratamiento. La siguiente. Ujú. Entonces, bueno, vean cómo son varias cosas. Lo importante sería detectar al paciente inmediatamente a la primera. Nosotros dimos algunos talleres de prevención, de cómo el paciente tiene que estar explorándose, los pies, tener un espejito, por ejemplo, para verse por debajo de la planta de los pies, que no haya... Les cuento rápidamente de un paciente, una experiencia rapidísima. Tenía un paciente. Imagínense con una alteración metabólica muy fuerte, llegó conmigo y me contó una historia. Dice que atravesó la calle de su casa para comprar un refresco. Imagínense, un refresco. O sea, para empezar, no puede tomarlo, ¿no? Entonces, es que cuando regresa a su casa, dice que nada más traía una chancla. O sea, él estaba atacado de la risa y yo estaba enojadísima. ¿Qué pasó? Ni siquiera sintió. Imagínense la insensibilidad que ya tenía. Imagínense si está la de malas que se clave, no sé, cualquier fierro, cualquier clavo, cualquier cosa, que se infecte, que se raspe. Ya no lo sentía. Imagínense qué grado tenía de desequilibrio y de alteración metabólica, ¿no? Nada más como un ejemplo. La siguiente, por favor. Porque podríamos, ajá, entonces, bueno, las recomendaciones, la siguiente, por favor. Todo eso es lo que nosotros observamos de un pie. Ajá, a mí me llega un pie y realmente es como si me llegara,
no sé, algo demasiado especial, ¿no? Hay que revisarlo, hay que ver todo tipo de callosidades, uñas, afectación de la piel, micosis. La mayoría de los pacientes diabéticos tienen micosis, la mayoría, y la cual hay que verlo desde antes. Ajá, este Hallux valgus, que es el hueso que muchas veces lo tienen también desplazado, que tiene que ver también con la enfermedad, que es el huesito que está, por decirles algo, debajo del dedo gordo. La siguiente, por favor. Todo eso es lo que vemos, estas son de las propuestas que tenemos de podología, por ejemplo, cuando ya hay mucha desviación, hay este tipo de tratamiento que es muy suave, que no lastima, para volver a llevar a su lugar o por lo menos que no tengan interferencia los dedos, rosaduras, etcétera. Tenemos que cuidar todo esto. La siguiente, el calzado, el zapato es básico. Tengo un alumno que vimos su tesis, él es biólogo, asesoramos, es de la Universidad de Morelos, y al final se especializó mucho en lo que es el calzado para sus propios pacientes, ¿no? La siguiente. Ajá, y bueno, aquí seguimos hablando de lo que hay que hacer, ¿no? Cuando hay que eliminar, dice, todo callo, tejido que hay alrededor, pero yo creo que hay que ver quién puede hacer eso, ¿no? No meternos nosotros a veces a hacer cosas que no sabemos o sangrarnos. Acuérdense que no es la misma respuesta de coagulación de un paciente, de los pacientes diabéticos. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí tenemos una debridación quirúrgica, hospitalaria, esto se hace en el hospital, en donde tienen que quitar a veces la parte afectada porque no hay evolución en el paciente. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí entramos nosotros como un trabajo en equipo, como un trabajo adicional, como un trabajo que queremos participar en el reto de la solución de este problema. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a entrar a lo que sería el pie diabético tratado con las larvas de mosca. Hablamos solamente de la mosca Lucilia sericata, que es la verde, que es la panteonera. Existen otras que también muy parecidas, que son de otros colores, que son de la misma familia, pero son especies diferentes, que también ha habido estudios de que pueden colaborar en la solución de esto que estamos tratando, pero nosotros solamente vamos a hablar de esta, ¿va? Y este es una foto aumentada de lo que es la larva, esa larvita que podemos ver por ahí. Ahí, como ustedes pueden ver, se ven los ganchos, que son donde ellos se clavan en la herida. La siguiente, por favor. Y bueno, esas son nuestras queridas. Ya estas son en la fase 3. Ya son ya larvas adultas. Esta, la siguiente, por favor. Ujú. Bueno, esta es el ciclo, como tenemos desde lo que es el huevo, lo que son muy chiquitos, parecen granitos de arroz. Después tenemos la larva, que le decimos nosotros L. De esta larva la podemos clasificar en L1, L2, L3, es decir, en chiquita, mediana y grande. Después ya se desvía la pupa, que es como un frijolito, y después vuelve a nacer la mosca. Ese es el ciclo de la siguiente, por favor. Y bueno, estas son, vean ya más cerquita las larvas. Ajá. Vean ahí, por ejemplo, en esta que para mí está del lado derecho, tiene dos puntitos hasta arriba, que son la parte, curiosamente, es la parte donde ellos defecan, no es al revés, como creemos nosotros que podemos decir, sí son los ojitos, no, eso está del otro lado, ¿no? La siguiente, por favor. Ajá, véanlo, vean, esos son los ganchos en los que ellas se adhieren a las heridas en este caso. Esto es en veterinaria, en zoología se llama que es una miasis, perdón, es una miasis, pero controlada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos provocando que haya la producción de esa larva, pero controlado. Nosotros estamos controlando. Yo sé que cuando uno empieza a hablar de esto, empiezan a venir muchas cosas a la mente. ¿Y qué pasa? Y no le come más de la cuenta y no sé qué le va a avanzar por todo el cuerpo y le va a ir comiendo. No, 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 no sucede nada de esto. Y hay razones y hay, por eso lo hacemos, porque no se pone en absolutamente en riesgo al paciente si tenemos un control, si tenemos cuidado, si tenemos la asepsia necesaria. Ajá, la siguiente, por favor. Vean, esa es otra foto también. El debridamiento, que es lo que ellas hacen. Es decir, cortan, pues.
Ajá, por esto a muchos autores le llaman a esto biocirugía, porque son seres vivos que son los que van eliminando la infección y promoviendo, como dice ahí, la curación de las heridas. Y ellas producen principalmente 4 enzimas proteolíticas. Ajá, ahí las mencionamos. No me quiero clavar en esto. Serina, proteasas, una metaloproteinasa y otras. Además, estas son las principales, ¿eh? O sea, tiene mucho más, o sea, tiene colágeno, tiene aquí lo dice, larvas producen numerosas enzimas proteolíticas. Quiero decirles que no se ha terminado de estudiar lo que contienen. Estas son estudios muy importantes a nivel científico y que nos hablan de cómo degradan los componentes de la matriz extracelular. Ajá, estamos hablando del paciente. Entre ellas las carboxipeptidasas A y B, etcétera. Ajá, yo esto lo puse aquí nada más porque, por ejemplo, tenemos una crema, que es esta crema, que es la Ulcoderma, que si ustedes se dan cuenta, aquí arriba yo puse que tienen carboxipeptidasa y esta tiene clostripeptidasa, que es un derivado de esta sustancia, que es bastante buena esta. Es decir, en lo que contiene la ulcoderma lo produce también otra forma, porque si se dan cuenta hay un cambio químico aquí, pero la ulcoderma contiene una de las enzimas que produce también las larvas. La siguiente, por favor. Aquí nada más, bueno, pues les platico rápidamente cómo lo hemos hecho. Aquí, bueno, capturamos las moscas. Si se dan cuenta, nuestro cebo, por decirlo de alguna manera, es el hígado, porque ellas van hacia donde hay olores fuertes, como por ejemplo el olor de la sangre, y el hígado, pues tiene mucha sangre. Entonces, es así como los capturamos. Aquí tenemos el lado derecho, para mí el lado derecho. Tenemos cómo las vamos metiendo a esa cajita una vez que las vamos capturando acá. Y la siguiente, por favor. Ujú. Después, pues ya las llevamos al laboratorio, que es donde tenemos vean ustedes la verdad es que yo la adapté. Si observan, esta que está en medio realmente era una incubadora para niños, pero pudimos adaptarlo. Adentro hay unos tubos que son los que tienen la comida y además a mí me permite meter las manos. Vean ustedes cómo estamos vaciando la cajita ya de las moscas que capturamos y ellas mismas vuelan hacia lo que es la jaula. En la jaula ya tienen comida, tienen bebida, tienen proteína, tienen calorcito, estamos midiendo la temperatura. Ajá, y también medimos la humedad para que ellas no tengan problemas y se desarrollen de la mejor manera. La siguiente, por favor. Ujú. Bueno, aquí también rápidamente es dentro de lo mismo, cómo es la captura. No me quiero parar en esto, a menos que ustedes me hagan alguna pregunta. Con mucho gusto la podemos hacer. Del lado izquierdo, a lo mejor no se valora mucho, es una herida de las más tremendas que hemos tenido, izquierdo superior, y estamos poniendo ahí las larvas. Y después, bueno, pues ya en la parte de abajo cerramos con apósitos, etcétera. En la parte derecha es cuando ya estamos quitando las larvas porque se hace una supervisión cada 12 horas de cómo van. La siguiente, por favor. Y bueno, este ciclo lo hicimos nosotros observando 312 horas. Vean ustedes, podemos hablar desde el huevo que está ahí, la tomamos, la verdad que no está tan bien tomada porque es con un celular, y el microscopio, desde el huevo, cómo pasa L1, que les había dicho, es la larva 1, la larva 2, la larva 3, pupa y el imago. Ajá, esas son de las cosas que nosotros hemos ido observando, fueron ahí 312 horas. La siguiente, por favor. Ujú. Bueno, y aquí pues tenemos que ser cuidadosos de capturar machos y hembras porque nos cuesta más trabajo los machos. Podemos, no sé, capturar, por decirles algo, no sé, 20 hembras y 2 machos, entonces tenemos que ver, pero siempre tiene que haber machos porque si no, pues no va a funcionar. Y aquí tenemos una clasificación de cómo podemos saber si es macho o hembra y si ustedes se dan cuenta, la zona frontal entre más abierta sea, es que es hembra y más cerrada, pues es macho. Nos cuesta trabajo, pero agarra uno experiencia y rápidamente puede uno llevarlo a la práctica, ¿no? Ahí estamos en el laboratorio.
Para esto hacemos pues el agar sangre, lo hacemos nosotros para sembrar ahí los huevecillos y se vayan haciendo L1, L2, L1 y L1 es las que ocupamos para ponerlos directamente en la herida, si es que se valora que se pueda, ¿no? Entonces, la siguiente. Ujú. Bueno, ¿dónde encontramos? Bueno, en Estados Unidos, en Estados Unidos tenemos al doctor Sherman, que es uno de los pioneros en este tema. Y la verdad es que a mí, por pura casualidad, me llegó a ver el programa, me interesé muchísimo y la verdad es que nunca me imaginé que podría después escuchar incluso conferencias de él. Fue de esta manera cuando yo vi que, y él además decía, el doctor Sherman decía que, que podría hasta en un 80% haber mejoría, si no es que cerrar totalmente la herida, me llamó muchísimo la atención. ¿No? Yo venía manejando mucho, había trabajado mucho con la diabetes y había visto que el pie diabético era un problema enorme. Vean esta foto, está padrísima, la de la izquierda es, la alcanzamos a tomar, lo que ven abajo es el hígado y esos son los huevecillos, los blanquitos que parecen arroz, y ahí, bueno, ahí lo vemos, hasta abajo vean cómo lo sembramos, ahí donde está la flechita, se siembra en agar sangre, pues para que pase a L1, inmediatamente lo pongamos en el pie del paciente, ¿no? Ajá, la siguiente, por favor. Ujú, bien, ajá, por ahí. Bueno, aquí ya son experiencias directas de... Este paciente lo vimos con el biólogo de Morelos, de Xochitepec. Él estuvo llevando, esto es reciente, ¿eh? Tiene meses este pie, pero vean cómo entre menos afectado el pie, pues tenemos más éxito, ¿no? Adelante, la siguiente, por favor. Ajá, aquí tenemos otra. Esta ya es un pie amputado, pero que reiniciaba de nuevo la infección y bueno, ahorita ya está completamente bien este paciente. La siguiente, también se mejoró, sigue mejorándose, pero ya no tiene dolor, ya no, se le selló el hueco que tenía. Y esto es, ahorita les voy a decir, por ejemplo, no todos los pacientes les ponemos las larvas, pero sí les ponemos productos de las larvas. Ahorita les voy a platicar qué productos. Para hacerla, tenemos, por ejemplo, aquí no tiene caso poner larvas, para nada. Tuvimos que convertir la larva en gel, porque además, culturalmente, la larva nos lleva a pensar cosas de miedo, de terror, de asco, etcétera. Entonces tuvimos que transformar el en gel y ahorita les voy a platicar en qué otra cosa. Don Arturo, este señor tenía años con esto, además se le llenaba de esa agüita que ven ustedes ahí y afortunadamente salió adelante como en un mes este señor. Ahí no se ve tan aparatosa, pero en vivo sí se veía bastante, además las molestias que le causaba a él. Bueno, este es uno de los casos más fuertes que yo he tenido, son dos los más terribles. Este es un señor que era viene, y un día llegó y me dijo, ayúdeme, porque si no, me voy a morir ya. Y no tengo, y de una vez le advierto que no tengo ni en qué caerme, ¿no? Entonces, bueno, ya entre todo el mundo, cooperamos, etcétera, y quedó listo para un injerto porque era demasiado. Además, les estoy mostrando una pierna, pero las dos las tenía así. Esta era la más afectada. Adentro encontramos pelos, papeles, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y esta es una señora que, doña Lulú, lo que ven ahí es un tornillo. Ella tenía un tornillo, se cayó, se le abrió, etcétera, y le dijeron que no le iba a cerrar nunca por el tornillo, etcétera, pero sí logramos que cerrara completamente. No tenemos la última foto, pero sí la mejoría fue muy grande. Así es, más o menos. Yo sé que causa muchas sensaciones esta imagen, pero es así como ellas se reproducen, ¿no? Esta, por ejemplo, es una revisión, puede ser una revisión a las, no sé, 24 horas. Ellas solas se salen, ¿eh? O sea, ellas no crean ustedes que avanzan y se van comiéndose las venas y la carne. No, 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 no. Ellas se comen solamente lo podrido, solamente lo que apesta, lo que tiene pus, lo que tiene infección. Nada más. Ya cuando llegan a L3, que ya están súper gordotas, ahorita les voy a enseñar una foto, solitas se salen porque sigue pupar y ellas no pueden pupar en un lugar húmedo. Este es un caso muy desafortunado porque ya es cáncer de pie y ahí no pudimos, por más que valoramos y buscamos, no pudimos
hacer nada. Este también fue otro caso de gangrena. Al principio hicimos, colocábamos hasta 1500 o 2000 larvas cada 12 horas. Fue un trabajo arduo, la verdad es que no se pudo, les digo la verdad, ya era muy avanzado y nos quedaron sus deditos ahí en nuestras. Vean ahí, por ejemplo, aparentemente pensamos que sí podíamos tener buenos resultados, empezó a cambiar, parecía que sí, pero fue imposible. Imposible. Vean ahí, por ejemplo, ahí lo tenemos. En la foto anterior es una de las larvas, si ustedes ven, está transparente, está llena de sangre, que es lo que ella se va ingiriendo. Ujú. Este es uno de mis pacientes que amo mucho porque nos ha costado, a ver si quieres la anterior, nos ha costado muchísimo trabajo. Yo tengo 2 años con él, llegó a estar infectadísimo. En este momento está muy avanzada la cicatrización, pero ya tiene pie charcot, como ustedes pueden ver, quiero decir que ya tiene totalmente volteado el hueso. Esperemos que pueda, ¿cómo se llama? Cicatrizar completamente y, y después viene la terapia para enderezarle el hueso, ¿no? Bueno, hasta aquí si quieres quedamos esta diapositiva. Transformamos, transformamos las moscas en gel, que a mí me sale del lado izquierdo el frasquito, y en parches. Lo de parches todavía lo seguimos trabajando. Este es un ejemplo de parche, el de en medio, y el último, el de la derecha, para mí es el amarillito, es otra forma de parche, todavía no se termina esa parte del proyecto y son para heridas ya más grandes. Es decir, en lugar de la larva, el producto derivado del extracto de esas larvas. El gel ya lo hemos comprobado, ya comprobamos que tiene una eficiencia hasta del 80%, contribuye. O sea, la verdad es que con el gel no tuvimos problemas y hemos seguido trabajando hasta la fecha. El gel es demasiado importante. Uh-huh. La siguiente, por favor. Bueno, ya, es así como un poco en general. Yo sé que no quiero parecer tediosa porque fueron 80 diapositivas, entonces es así en general, pero estoy para lo que ustedes me quieran preguntar. Aquí estoy. Uh-huh. Muchas gracias. Sí, es algo impactante. Sobre todo lo que me deja pensando desde la primera vez que platicamos sobre este tema es cómo logramos tener tanto descuido y tanta desconexión de nuestro cuerpo, ¿no? No solo para que suceda la diabetes o el pie diabético, sino en relación a no tenemos contacto con nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo poder llegar a heridas tan graves ocultándolo? La gente no habla que está enfermo, no habla que le pica, que le raspa, que le duele, que no siente. Entonces, sí, estas imágenes que nos muestras son devastadoras, ¿no? Pero creo que sí es valiosísimo saber que tenemos herramientas primero para identificar el cuerpo, tener contacto con él y que hay quien se dedica a decirnos cómo podemos cuidarnos, que hay prevención, que hay atención previa a que nos dé un problema, este problema de la diabetes ante esta contingencia. Bueno, lo que eran antes datos, ahora se ha convertido en un elemento de peligro ante esta pandemia. Entonces, ay, perdón, es que es muy sensible esta computadora. Me gustaría que nos contara cómo es que surgió este interés, porque bueno, es nutrióloga, estaba con la alimentación y de repente se va a un ámbito que es absolutamente clínico y médico, pero ¿qué es lo que llamó la atención? ¿En qué momento quiso dar este giro radical? ¿Y por qué acercarse a esta especie que es tan repugnante, ¿no? Porque socialmente es una de las cosas que más odiamos todos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la reconfiguró para el beneficio humano. Entonces, ¿qué otros elementos surgieron para decir, voy a poner atención a esa mosca? Bueno, primero, así como algo personal, yo les digo que de lo peor se puede sacar cosas muy buenas en todos los aspectos de la vida.
Es complejo esto que estoy diciendo, pero de verdad que sí es cierto. Y bueno, volviendo exactamente a la pregunta que tú me haces, yo me dediqué muchísimo a la diabetes. Yo trabajé muchísimo en lugares de extrema pobreza. Esa era lo que yo más había trabajado. Y una de las cosas que me llamó la atención de esos lugares es que ellos casi no iban al médico, ¿no? Entonces empecé a investigar, incluso mi tesis de doctorado yo la dediqué a este tema de ver, así fue como yo me empecé a meter al tema de las plantas, por ejemplo, porque actualmente puedo decir que soy herbolaria porque manejo muchas cosas de plantas, etcétera. Y además esa es una. Otra, yo veía que el pie diabético era demasiado, se presentaba en un índice elevadísimo en los pacientes diabéticos. Era una enfermedad desesperante, con mucho sufrimiento. Entonces, bueno, como yo les decía hace rato, a mí me tocó ver un programa en televisión del doctor Sherman, de ver cómo manejaba él las larvas. Claro, él hacía de este resumen que yo les di, él las hacía como en 10 diapositivas, ¿no? Pero a mí me Ujú. emocionó muchísimo. Pensé rápidamente en mi comunidad. De esta manera le di un giro, empecé a dedicarme a estudiar y a ver de qué manera se podría beneficiar, podríamos tener más beneficios en el pie diabético, porque existe una posibilidad muy grande cuando ya la infección es mucho, ya está muy perpetrada en el paciente. A veces los mismos personas de salud te dicen, no hay solución, ¿no? Entonces, eso a mí me inquietó, me desesperó y dije, tiene que haber algo que también nos ayude, aparte de utilizar pues, los medicamentos correctos y Ujú. hacer las valoraciones correctas, etcétera. Pues por ahí más o menos. Claro, ¿y por qué el pie diabético es el más afectado? ¿Por qué no es el dedo gordo de la mano o la Ajá. nariz? O sea, También existe, o sea, también existe la mano diabética, ¿eh? Yo mm, tengo dos pacientes que tuve. Pero bueno, lo que pasa es que las extremidades son muy afectadas a nivel angiología, las venas, ajá, las arterias son afectadas. Entonces termina impactando en lo que sería el pie diabético, porque las extremidades tienen mucho que ver con la parte neuropática. Por eso el pie, por la posición, por nuestra estructura muscular, venosa, etcétera. Por ujú. eso, o sea, es la que más es en nuestra en condición motora, ¿no? El movimiento, todo, son características también fisiológicas que hacen que haya partes más vulnerables que otras, ¿no? Sí, porque además no tenemos mucho contacto con los pies, nos sirven para todo, nos llevan o nos dejan de llevar, pero no los vemos. Cuando nos vemos al espejo vemos la cara, el cabello, el cuello, el pecho, Eso es muy ¿no? impactante, la imagen, ¿no? Exacto. Las partes del cuerpo que a lo mejor no valoramos o que a lo mejor no las cuidamos tantos. O sea, no podemos decir, pues el dedo chiquito del pie, pues es el dedo. No, el cuerpo Es es un integral. equipo, ¿no? Que Es, trabaja completo con cada aspecto y tendríamos que tener ese cuidado. Hay muchos estudios de eso que tú dices, ¿no? A nivel cultural y social, de qué impacto tiene la imagen y todo esto, y tienes toda la razón, ¿no? ajá. ¿Qué debe de hacer un diabético para, una vez que sabe que es diabético, para Ujú. minimizar estas lesiones? Yo creo yo a veces pienso que todos deberíamos de comer, tener una alimentación saludable, aunque no fuéramos, o sea, aunque no fuéramos diabéticos, ¿no? Definitivamente. Digo yo, hay que comer como diabético, pero que no seas diabético. Y si ya lo eres, pues tienes que tener mucho más cuidado de la alimentación, estar checando tus niveles de glucosa en sangre, cómo te encuentras, cómo está tu vista, cómo están tus riñones, ajá, Ujú. cómo está tu hígado, estar en constante chequeo y además alimentándote bien, haciendo ejercicio, respirar aire limpio. O sea, yo creo que es algo que deberíamos de hacer de por sí, ¿eh? O sea, Todos. independientemente de que seas o no, este, no sé si las preguntas que No, están. estoy siguiéndolas. Ok, Por perfecto. ejemplo, las preguntas que nos hacen, ¿dónde puede hacerse una valoración? Ya tienen diabetes y Ajá, empiezan a tener los que nos estén escuchando comezón, lo sienten seco, les salió una llaguita. ajá. ¿A dónde voy cuando veo esta conferencia? Y entonces checo que mi pie a lo mejor
presenta algún daño Ujú. y que me valoren. Ok, bueno, yo quisiera pensar que todo el mundo tiene un profesional de la salud Entiendo. de cabecera. Quisiera Ujú. pensar que creo que es el primero con el que tienes que acudir y explicarle lo que está pasando, porque en el momento que haya una de esos síntomas o signos, hay que actuar, o sea, no hay que esperar nada. O sea, cómo está mi alimentación, cómo está mi glucosa en sangre, cómo está mi presión arterial. Entonces, hay que atenderse de manera inmediata, ¿no? Hay A ver, que buscar a tu profesional de salud inmediato que esperemos que se tenga, porque claro, lamentablemente no, nunca, no es totalmente así, ¿no? sí, la medicina preventiva no es un hábito Exactamente. en nuestro país. Entonces invitamos a que consulten regularmente al médico, lo que nos han dicho desde siempre, ¿no? Consúltalo regularmente si ves que tienes algún padecimiento, el que sea, e indícale esto, pero estate atento a tu cuerpo. ¿Qué te dice tu cuerpo? Y yo quisiera cerrar con la última pregunta. Al principio señalabas que la diabetes no solo es producto de la alimentación, sino también de la cuestión emocional que se tiene que evaluar. Entonces, ¿cómo podemos en estas condiciones que ahora estamos en encierro, con alta tensión, con estrés, con angustia de que nos comunicamos en línea, algunos saben hacerlo, algunos no, algunos tienen internet, otros no tienen trabajo? O sea, hay una serie de condiciones en este momento de la contingencia por el COVID que nos está generando un ambiente de absoluta ansiedad y estrés, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a, a, a que ese estrés baje? El alimento, tú como nutrióloga, es fundamental para que podamos bajar el estrés. Sí, fíjate que sí, es un problema grave, es un problema muy fuerte, porque al final de cuentas, en este momento que estamos, pues, en el encierro, prácticamente mucha gente, es donde están saliendo cosas. Por ejemplo, si te das cuenta, ahorita ya se está hablando de que hay mucho sobrepeso, después de estos 6 meses que tenemos en el encierro. O sea, ¿qué significa eso, no? Significa, bueno, pues que no nos estamos alimentando correctamente, que ya no nos estamos moviendo. Había mucha gente que iba a los gimnasios o que salía a caminar, ya no lo está haciendo. Entonces, al final yo creo que el resultado que tengamos ahorita en casa es un poco el resultado de nuestra propia historia, ¿eh? De verdad, historia emocional, historia de vida, historia. Entonces, bueno, si no hemos podido, no sé, no hemos asumido todas esas áreas de nuestra vida, pues yo creo que ya es el momento, ¿no? Como, bueno, hay mucha gente que ahorita ya armó en sus propias casas, aunque vivimos todos en casas muy pequeñitas, ya armaron un mini gimnasio, ¿no? No estoy diciendo que un gran gimnasio, porque no todos tenemos esos espacios, pero hay gente que ya tiene, por ejemplo, su bicicleta fija, una ventana donde le entra el aire. O sea, si hay posibilidades de salir a caminar sin ponerte en riesgo, pues también estaría muy bien, pero la alimentación es básica, Ujú. ¿no? O sea, tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos en movernos y como dijimos, no nada más en el ejercicio físico, en la alimentación, sino también a nivel emocional. Yo creo que ahí requeríamos como que de otra disciplina también para también llegar a calmarnos. Yo creo que es una pregunta interesante, compleja y no, y en general, contestada en general, porque pues cada caso es diferente y a veces son casos muy fuertes, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues yo por eso veo que lo que es más importante para todos es tener información. Exacto. Entonces, Estoy agradezco segura. muchísimo que nos compartas esta información. Es una información interesante, dura, muy dura. Las imágenes que Sí, presentas son, como dije, devastadoras. Creo que nadie de nosotros quisiéramos estar en esa circunstancia y por eso el valor de divulgar lo que hacen los científicos, lo que hacen nuestros investigadores en la UAM Xochimilco, que no solo investigan una problemática, sino que esta problemática siempre está relacionada con atender a la población, con claro que cuidar el sí. medio ambiente, con tener el valor a la vida, ¿no? Así es. Resignificarlo. Y creo que en Así este es. momento que es la contingencia, que hay mucha queja porque estamos encerrados,
Creo que es la gran oportunidad de acceder a la información y de revisar en nuestros hábitos y en nuestra casa qué comemos, cómo nos movemos, a qué accedemos de información. Hay infinidad de información. Entonces no tuvimos una conferencia presencial en nuestros recintos, pero creo que esta oportunidad de hacerlo de manera digital nos permite dejarlo en línea y que se pueda transmitir una y otra vez, y habrá gente que le parecerá fuerte, pero la información está. Y la responsabilidad, como se ha dicho, es de todos nosotros, los que tenemos la capacidad de tener esta reflexión y transmitirla a los más pequeños para que la puedan entender a su modo, ¿no? Y con otras herramientas, pero que todos lo sepan. Pues yo, doctora, le agradezco muchísimo que nos haya dejado entrar a su casa, que nos haya compartido esto, que nos mostrara esas fotos del laboratorio que difícilmente podemos ver todos. Y bueno, yo agradezco nuevamente a mi compañera Carla Martínez, que es la jefa de comunicación y difusión de la Coordinación de Extensión Universitaria, y a Óscar Zavala, que es el jefe de sonorización y producción audiovisual también de la coordinación, que nos hayan apoyado con la transmisión y que gracias a cómputo en nuestra universidad nos permite tener todas estas plataformas para que podamos compartir toda la información y divulgar el conocimiento que se genera por nuestros grandes investigadores. Pues yo le agradezco nuevamente, buenas tardes y pronto estaremos. Sí, si quieres, Ceci, solo les doy mi correo. Claro. Por si alguien quisiera plantearme alguna pregunta, alguna duda, lo que sea. Sí. Y con mucho gusto yo me pongo en contacto. Mi correo es carmen.vera@hotmail.com. Perfecto. Pues muchas gracias y cualquier comentario que quieran hacer en YouTube se lo haremos llegar a la doctora. El correo de divulgación de la ciencia es como tal, divulgación de la ciencia @correo.soc.uam.mx, y pueden seguirnos en Facebook con el mismo nombre. Buenas tardes y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.